Les decía de que la sentencia, que es una que así no nos guste, tenemos que respetar, establece una precisión en el marco de protección constitucional al presidente de la República mientras ejerce el cargo. Durante los 5 años que ejerce el mandato, nadie lo puede investigar. Pero solamente se pueden realizar 3 tipos de actividad o actos indagatorios o acciones por el Ministerio Público, que son toma de declaración, reconocimiento de documentos, reconocimiento de voces y entrega de documentos. Eso es solamente lo que permite. Ahora, la propia sentencia señala que su entorno, sean familiares, colaboradores, funcionarios, ellos no están protegidos por esta inmunidad que le confiere. O sea que el Ministerio Público, si tuviera indicio de que se ha cometido un delito en Palacio de Gobierno, pues podrá indagar a la secretaria, comenzar la investigación contra la secretaria, contra el ministro, contra el asistente. Contra ellos puede continuar perfectamente todo el proceso de carácter penal, ¿no? Y me imagino que si hay ese indicio, ellos irán continuando con el acopio de las pruebas para poderlas utilizar cuando termine el periodo de protección, que es el 28 de julio al mediodía, cuando entrega la banda presidencial, ¿no? Y allí ya ir preparando los requerimientos o los apremios contra quien ejerció la presidencia de la República. Doctora Muñoz, ¿cómo está? Le habla Paola Villar. Quería preguntarle respecto a un tema que usted justamente escribió también en El Comercio, ¿no? Cuando se estaba realizando las investigaciones al presidente Pedro Castillo, usted de alguna manera esgrimió también un punto importante, que es que las normas internas no prohíben o no deberían prohibir ni excluir al presidente de las investigaciones o de la obligación de responder. Más allá de que ya la decisión del TC está tomada, que se tiene que respetar justamente por ese tema, ¿a usted le parece, digamos, en este caso estaría de acuerdo con lo que se ha decidido? ¿Hay algunos puntos que se pudieron establecer de forma distinta? Porque la mayor crítica que tiene mucha gente es que de alguna manera pues se le da una especie de blindaje a la figura presidencial pese a cualquier cosa que pueda pasar. ¿Cómo lo ve usted? A ver, vamos a comenzar por el principio. Muy interesante su planteamiento. Yo soy de las que piensan que todos los funcionarios públicos mantienen la misma igualdad ante la ley. Hay algunas prerrogativas que se tienen que respetar para ciertos casos aislados. El mundo ha evolucionado y las normas también. En consecuencia, mantener un sistema casi imperial de protección al presidente de la República no se condice con la evolución en la lucha contra la corrupción que se mantiene en el mundo. Y acá, antes de entrar a dar mi opinión sobre el tema de la investigación presidencial, hay que tener muy claro que los tratados, en el caso peruano por mandato constitucional, se integran a nuestra legislación, es decir, que automáticamente forman parte de nuestro cuerpo jurídico. Luego tenemos de que una gran convención como es la de Viena de los Tratados, en el artículo 17 señala que un Estado no puede invocar norma interna para incumplir compromisos asumidos en tratados. Dicho esto, nosotros tenemos una figura presidencial que en la sentencia reivindican la protección viene desde 1863, cuando había la esclavitud en el Perú. ¿No es cierto? Y los problemas eran otros. Y uno de los mecanismos de interpretación de las normas es también el avance, el desarrollo evolutivo. Sin embargo, acá se quedan con la interpretación histórica, con la interpretación sistemática para llegar a la conclusión. Y olvidan, ¿no?, que nosotros cuando hemos firmado los acuerdos de Palermo, el Tratado de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, cuando integramos el mecanismo de lucha contra la corrupción de la OEA, nos estamos comprometiendo a investigar. Y eso es a todos los funcionarios. Y entonces, tanto es así que hay países como Brasil, como Argentina, como Chile, y sobre todo Estados Unidos, que te mantienen la investigación contra el presidente en funciones cuando hay la presunción de que éste habría incurrido
en un acto ilícito, ¿no? Acá lo que se dice es, no. Si hay algún acto irregular, algún tema, lo puedes llevar por el tema de la vacancia, pero el presidente no lo investiga. Cuando la realidad en el mundo nos está mostrando que la corrupción se mueve precisamente a las más altas instancias de poder, ¿no? Entonces, para mí se está generando un espacio de una protección excesiva a quien como principal funcionario del país tiene la obligación de la transparencia y lo que en inglés se llama la accountability, que es la rendición de cuentas. Con esto lo que se está haciendo es establecer una excesiva protección, recordando de que este presidente, según el modelo que nos plantean en la Constitución, es casi un hiperfuncionario con todo tipo de facultades, tantas facultades que ni siquiera se le puede inquirir para que responda por presuntos actos de comisión de un delito durante el periodo de ejercicio de su función. Incluso mencionábamos, doctora Muñoz, el tema del allanamiento, por ejemplo, ¿no? Si se hubiera tenido esta sentencia del TC hace unos años, cuando se allanó, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, se encontró lo que finalmente implicó a Bruno Pacheco, sin duda esto no habría sido posible, ¿no? No sé si este es un tema también en el cual el TC también ha ido mucho más allá de lo que se debería respecto a permitir, por ejemplo, que se tengan algunas pruebas cuando se está investigando a una figura como la presidenta o como otras autoridades importantes que tienen que rendir cuentas. Hablábamos también, por ejemplo, del caso Rolex y de lo que se encontró en la casa de la presidenta. No sé cómo lo ve usted. Sí, mire, lo que pasa es de que lo que hemos visto en los últimos años es que los actos de corrupción pueden no estar ajenos a quienes ejercen los más altos cargos, ¿no? Entonces, lo que nos plantean es, no, tenemos que esperar 5 años. Yo, por ejemplo, siempre decía, oiga, pero en esos 5 años voy a perder la prueba. Claro. Y la gracia de la actuación de una investigación preliminar, de un acto indagatorio, es cautelar la prueba porque no estamos ante usted o ante yo para que nos investigue. Estamos hablando, como lo dice la propia sentencia, de un funcionario que tiene demasiados poderes, demasiadas prerrogativas y en consecuencia puede manipular las voluntades, podría ocultar las pruebas si es que está incurriendo en actos ilegales, ¿no? Entonces, que cierren todo este tipo de investigación a mí sí me parece bastante cuestionable. Además, yo le acabo de decir de que hoy en día uno interpreta las normas en base a la teoría de la evolución de los tratados de la evolución del derecho, ¿no? Sin embargo, acá se interpreta el 117 en base a la interpretación histórica de las normas. O sea, curiosamente nos anclamos en el pasado para poder sostener un privilegio que en los últimos años, en las últimas décadas, se va retirando a los máximos representantes de las jefaturas de los estados. Doctora Muñoz, yo quería preguntarle si es que, como se ha advertido, esto podría terminar de alguna manera beneficiando a casos como el de Pedro Castillo. No, yo pienso que el caso del señor Pedro Castillo no se va a ver beneficiado para nada, porque las decisiones del Tribunal Constitucional, en el caso más severo, cuando estamos ante una acción de inconstitucionalidad, solamente se aplican a futuro. Las sentencias nunca son retroactivas, ¿no? Así de que en este caso, esta interpretación se aplica a partir de ese momento, por eso que el propio tribunal dispone que el Ministerio Público y el Poder Judicial procedan directamente ellos al archivo de las investigaciones. Sobre lo pasado no declara la nulidad de los actos, ¿no? A pesar de que los analiza en la sentencia y considera que estos actos contienen vicios por haber ido contra el 117, no los declara fuera, no los expulsa del ordenamiento jurídico. ¿Y de alguna manera nos da puertas abiertas para casos de impunidad en el futuro? Para mí sí, realmente es una sentencia que me hubiera gustado vaya más en la línea de lo que señalaron los magistrados Ochoa y Monteagudo, ¿no? El magistrado Ochoa en los votos singulares recoge lo que fue el impeachment al presidente Nixon y el magistrado Monteagudo recoge lo que es la figura en la actualidad de los tratados internacionales que no le reconocen privilegios a nadie,
¿no? Porque la lucha contra la corrupción es muy fuerte, es lo que está por delante en casi todos los ordenamientos jurídicos, así que nosotros debimos de haber aprovechado en interpretar la Constitución de una manera más acorde a los tiempos. Pero acá hay un problema. La gran mayoría de los ilustres magistrados que están en el Tribunal Constitucional son constitucionalistas. Y hoy en el mundo lo que se debate mucho es en función al derecho internacional, porque es el que va creando las categorías, es el que va creando los estándares. Y el derecho constitucional, en base a la Convención de Viena, es el que tiene que irse adecuando a los nuevos estándares que la sociedad va estableciendo para ciertas figuras, y en cambio acá nos hemos anclado en el pasado, en la Constitución de 1863 y en la anterior y en la otra. Además pareciera que es una interpretación muy cerrada o acotada al 117 cuando hay otros artículos conexos a la Constitución, como el 128 creo que es, si mal no recuerdo, o 129, que se tenían que de alguna manera analizar en conjunto para poder establecer un lineamiento claro y más adecuado y moderno, como usted lo dice. Sí, mire, yo pienso que pesó mucho en el ánimo, porque los magistrados son seres humanos, y yo creo de que a todos nos afectó porque fue una escena realmente no deseada y que no debería repetirse, esto de ver que se tumbaban la puerta de la casa de la Presidente con un tronco, ¿no? Cuando ella ni siquiera estaba allí, ella estaba en Palacio, y el ordenamiento peruano reconoce la multiplicidad de domicilios. Entonces, yo creo de que eso afectó bastante. Luego, las múltiples citaciones donde le obligan a ir al Ministerio Público, no hay esa deferencia por ir a Palacio de Gobierno. Entonces yo creo de que toda la coyuntura que hemos visto en los últimos meses ha pesado mucho en el ánimo y los ha llevado a mantener esta posición tradicional propia del derecho constitucional. Como le digo, yo en los últimos años no sé cuál es la palabra, me he desarrollado mucho más en el ámbito del derecho internacional y del ámbito internacional de los derechos humanos, donde los criterios avanzan mucho más rápido, hay otros mecanismos de interpretación y hay mucha anglosajonización del derecho. Entonces, esa es mi perspectiva, sustentar en el tema que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y que cuanto más alto es tu cargo, mayor son tus obligaciones para rendir cuentas y dar explicaciones, y que estos mantos de protección tienen que estar reducidos al mínimo y tienen que estar muy, muy acotados a situaciones específicas. Y por eso es de que incluso la tendencia mundial es al retiro de inmunidad de los congresistas, cuando no también de los propios presidentes, para someterlos a investigación por presuntos delitos de corrupción durante el ejercicio de su mandato.